Y yo quiero hablarte de un tema que tal vez yo creo que todos nos hemos preguntado muchas veces esto, y constantemente el planeta Tierra se hace esta pregunta: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando hay dolor? El tema de este día se va a llamar ¿por qué permite Dios el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué permite Dios el dolor y el sufrimiento? Y automáticamente el ser humano, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, en lo personal, automáticamente cualquier ser humano comienza a decir: no hay Dios, no existe Dios. Si hubiera Dios, si Dios fuera todopoderoso, no permitiría el dolor y el sufrimiento. ¿O por qué Dios, si es omnipotente, permitió que existiera el dolor y el sufrimiento? ¿Cuántos nos hemos hecho esa pregunta? Y es muy importante que tú y yo hagamos preguntas como estas, y tal vez se las preguntamos a Dios o se las preguntemos a alguien adecuado, porque estas preguntas nos ayudan a crecer, a investigar, a leer su palabra, a escudriñar la escritura y darnos cuenta que Dios no nos ha dejado abandonados. Cuando sufrimos y cuando tenemos dolor, automáticamente también pensamos: Dios es indiferente a mí. Dios no me quiere. Dios ya se le olvidó sus promesas y está permitiendo que ahora sufra, que ahora tenga dolor. Todas estas preguntas tienen una respuesta en su palabra. Y es muy fácil ir a este cuestionamiento. Una vez en un debate había un ateo y un teólogo, y el ateo le decía al teólogo: mira, pues yo creo que todos estos rollos de la Biblia, de Dios, de la Navidad, son cuentos de hadas para aquellas personas que le tienen miedo a la oscuridad. Y el teólogo pensó un momento y le dijo: al contrario, el ateísmo es un cuento de hadas para aquellos que le tienen miedo a la luz. Y cuando tú y yo estamos creyendo que no existe Dios, que queremos a veces poner una pantalla para evitar a quién le vamos a rendir cuentas de nuestra forma de vivir. ¿A quién le vamos a rendir cuentas cuando partamos de esta tierra? O simplemente queremos evitar el pensar que realmente hay una fuerza superior, un creador superior que hizo toda la galaxia y a nosotros mismos. Génesis 2, 16, 17 comienza, y quiero explicártelo con la ayuda de Dios, tratar de explicarte, porque mi deseo siempre ha sido poder defender la creencia de Dios, poder defender lo que su palabra dice y que podamos confiar en Dios. Génesis 2:16, desde el inicio nos empieza diciendo toda esta cuestión del dolor. ¿Cómo entró? Y nos hacemos esta pregunta: ¿cómo entró a nuestro mundo el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo entró? ¿Sabes por qué? Porque el deseo de Dios no era que hubiera dolor ni sufrimiento, que hubiera guerras. Dios no deseaba que hubiera enfermedad. Dios no deseaba que hubiera envidias, que hubiera orgullo, que hubiera prepotencia. Dios no deseaba nada de eso. El deseo de Dios en el inicio era crear un paraíso. Dios había creado un paraíso para la humanidad. Pero vemos aquí en Génesis 2, 16, 17 la advertencia que venía para que Dios nos había dejado y nos había permitido dejarnos en el paraíso como administradores de esta tierra,
Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Te lo voy a parafrasear lo que realmente sucedió de una forma coloquial a nuestro lenguaje, y es: el hombre dijo en pocas palabras: no te necesito, Dios, puedo construir mi mundo sin ti. Dios dijo: si tomas esa decisión, sufrirás y morirás. El hombre tomó esa decisión y comenzó a sufrir, y ha estado muriendo hasta este día. Ha estado muriendo desde entonces. El sufrimiento y el dolor tienen muchos mensajes que quiere darnos. Tiene muchos propósitos en nuestra vida. Y uno de los libros más antiguos, o el más antiguo de la Biblia, es el libro de Job. Algunos dicen que Moisés fue el que escribió este libro. Y el libro de Job, antes de haber sido escrito el Génesis, se escribió el libro de Job. Y qué curioso que este libro nos habla acerca del sufrimiento. Y en particular del sufrimiento de Job. Y la Biblia dice que Job perdió repentinamente toda su riqueza, todos sus hijos, su esposa, su familia, todo lo perdió. Porque Satanás alegaba y le decía a Dios: tú has bendecido tanto a Job que por eso te sirve, por eso te alaba, pero quítale todo lo que tiene y te vas a dar cuenta cómo te maldice. Dios, quítale por un momento todas sus bendiciones y te vas a dar cuenta cómo Job te va a maldecir y va a renegar. Y yo creo que es la dinámica que constantemente tú y yo vivimos. Tú y yo vivimos en esta guerra espiritual que constantemente Satanás quiere robarnos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Dios quiere bendecirnos. Tenlo por seguro, quiere amarnos, y es su deseo amarnos, protegernos, bendecirnos. Y Satanás, el diablo, el imitador, el engañador, el burlador, dice la Biblia que él solo vino para matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Ese es el deseo de Dios. Y le había dejado esta advertencia: si tomas esta decisión, Adán, vas a morir. Sin embargo, Adán lo hizo. Él sabía cómo era el fruto. No estaba ajeno cuando Eva trajo el fruto y le dijo: come de él. No estaba ajeno, él mismo se hubiera detenido. Si Adán se hubiera detenido, si Adán hubiera reconocido lo malo, todos hubiéramos estado ahí todavía. Pero en el momento que Adán no asumió la responsabilidad y comenzó a echar culpas, Dios tuvo que sacarlo de ese lugar. Pero esa razón fue porque en el momento que el hombre quiso tomar su propio camino, entonces entró el dolor, el sufrimiento, la agonía, la enfermedad a este planeta, y desde entonces este planeta es un planeta caído. Dios sigue siendo bueno, pero este planeta está a la deriva. Decidimos como humanidad, como raza humana, decidimos hacer nuestro camino sin la ayuda de Dios. Y el mensaje de Dios para salvarnos es hacernos ver que tú y yo dependemos de Él, que tú y yo podemos voltear a verlo a Él y que Él va a perdonarnos y que Él va a darnos otra oportunidad. El diablo deseaba constantemente que Job renegara, y Job lo más que se acercó, ustedes pueden ver esta historia en el libro de Job y no lo vamos a detener ahí porque quiero leer otros pasajes, pero lo más cerca que estuvo Job en Job 10:2 fue: dime qué es lo que tienes contra mí. Es lo más cercano que estuvo de renegar. Dime, Dios, ¿qué es lo que tienes contra mí? ¿Por qué ha venido todo este mal? Es lo más cercano. Sin embargo, Job también dijo: aún si él me matare, yo voy a seguir confiando en él. Aún si él me quita la vida, mi confianza no se va a quitar. Porque estamos en este planeta y de todos modos vamos a
de una u otra forma está latente el sufrimiento, y el sufrimiento Dios lo va a utilizar. Ahora que ya existe el dolor, el sufrimiento, Dios va a decir, ok, ahora voy a utilizar esto para que tú entiendas mi amor y para que tú crezcas. El propósito del dolor y del sufrimiento hoy en día es para que tú y yo tengamos un conocimiento mayor de quién es Dios y que Él está ahí aún cuando sufrimos. Que Él está ahí para ayudarnos y para salir y para sacarnos aún en la agonía de nuestra vida, para que podamos crecer en nuestra fe. Él desea que tú y yo crezcamos en nuestra fe. Algo muy similar lo que le sucedió a Job. Y Dios le dijo a Satanás, ok, toca, quítale las riquezas, quítale todo lo que tienes, pero no lo toques, no lo mates. Porque quiero que veas de qué está hecho Él. Y de esa forma también Pedro, cuando estuvo frente a Cristo, ¿verdad? Y le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Satanás te ha pedido para que seas probado. Y el propósito de la zarandeada, el propósito de la prueba, es que Dios quiere sacar lo precioso de lo común. Dios quiere sacar lo precioso que hay dentro de ti y de mí, de lo común. Dios nos ama tanto que no nos va a dejar como cristianos comunes, sino que nos va a permitir crecer. Crecer. Y yo sé que muchos de los que están aquí, que conozco de muchos años, han pasado por situaciones difíciles en su vida. Por muchas situaciones, y sin embargo, siguen aquí. Sin embargo, siguen amando a Dios. ¿Y sabes qué? Eso habla de que han podido crecer, que han podido pasar muchas de esas pruebas, y ahora Dios te ha llevado a otro nivel y te ha estado llevando de uno u otro momento para que tú y yo puedas y yo podamos crecer a través de las pruebas y depender plenamente de Dios. El sufrimiento trae consigo un mensaje, y este mensaje es un mensaje de misterio. Primera de Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de nuestra fe. Grande es el misterio de nuestra fe. Es un mensaje de misterio. Aún para toda la humanidad es un gran misterio saber por qué Dios creó la tierra y toda la galaxia. Por qué Dios hizo el mundo. Por qué Dios nos hizo a ti y a mí. Y hay este mensaje en toda la tierra y no lo podemos entender. Es un misterio todavía. Pero la Biblia, y a través de la persona de su Hijo Jesucristo, usted y yo encontraremos las respuestas a las preguntas de la vida. En la Biblia, en su palabra, encontraremos las respuestas a los problemas de la vida y a las tragedias, a las guerras, a los prejuicios, al odio, a todo. Encontraremos que Dios no nos ha abandonado, que Dios no es un Dios indiferente. Así como el pueblo de Israel pasó 430 años esperando que salieran de la esclavitud de Egipto, y Dios escuchó su clamor y los sacó de esa esclavitud. Y Dios tenía un propósito por el cual tuvo que pasar al pueblo, a la nación de Israel, por este proceso. Tú y yo tal vez no vamos a estar 400 años aquí en este planeta, pero Dios nos tiene en un proceso en algunas áreas para que podamos aprender muchas cosas. Si tomamos ciertas decisiones, sufriremos y moriremos, es un hecho. Pero por eso necesitamos tú y yo confiar en lo que la Biblia nos dice. No podemos acomodar la Biblia a nuestro antojo y hacer nada más algunas cosas. Debemos de escuchar su consejo y ver que lo que nos quiere decir Él es que nos quiere apartar de la muerte eterna. De la muerte eterna. Seguramente la muerte física es la última prueba que tú y yo atravesaremos. ¿Alguien puede decir aquí, yo no voy a morir? Nadie. Todos vamos a atravesar ese umbral tarde que temprano. Y esa es la prueba, la última prueba.
y es la más larga. Es la prueba más larga, pero sin embargo, aún en esa prueba, debemos de confiar en Dios. Por eso dijo el salmista en el Salmo 23, aunque atraviese el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo, aún en ese momento tan difícil, tú estarás conmigo. Es una prueba. El apóstol Pablo lo dijo de otra forma, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien lo parafraseó de esta forma, el vivir es tener a Cristo y el morir es tener más de Cristo. Nosotros no tenemos que ver la muerte como una tragedia, tenemos que verlo como una recompensa. Es una recompensa porque tendremos más de Cristo. Nuestra recompensa es Él. Nosotros tal vez pensamos, ¿y qué habrá en el cielo? Y esto y lo otro, pero la recompensa más grande va a ser verlo a Él cara a cara. Ver la majestad de nuestro Salvador. El único defecto que hay en el cielo son los agujeros en sus manos y en sus pies que Él ha permitido que permanezcan porque quiere mostrártelos, quiere mostrármelos. Cuando tú y lleguemos a aquel lugar y dichosos aquellos que ya se nos adelantaron y están en la eternidad y han visto los agujeros en sus manos y en sus pies y les dijo, yo los tengo por ti y estás aquí ahora por mí. Estás aquí ahora y estás gozando de este gran regalo, de estar en esta eternidad. Tú y yo tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos algunas tragedias y algunos acontecimientos en nuestra vida, porque nuestra mirada debe de estar puesta en la eternidad, en la gloria de lo que Él quiere regalarnos. Claro, seguimos aquí en planeta Tierra y no vamos a ser ajenos a ello. Necesitamos seguir estudiando, etc. Ay, todos los jóvenes dijeron, no puede ser. Ven ya, Señor, mejor, ¿verdad? No me he casado. Mejor no, Señor. Van a decir, ¿no? Pero ¿sabes qué? Aún en cada prueba, en cada circunstancia, necesitamos confiar en Dios. Hay muchos maestros aquí, ¿verdad? Hay muchos maestros y tal vez ustedes como maestros, cuando ustedes les hacen un examen y no pasaron el examen, algunos de ustedes son buena onda y les vuelven a hacer el examen, ¿sí o no? Pero ya no son tan buena onda porque no se lo van a hacer una tercera vez, ¿no? Y tal vez la institución educativa no lo permite. Pero Dios tiene tanta misericordia que aun si no pasamos el examen la primera vez, ni la segunda vez, ni la tercera vez, a veces nos permite que sigamos y nos ha mandado esa prueba para que volvamos a pasar el examen y que nos demos cuenta que necesitamos entender quién es Él y que su amor es infinito y es grande, y necesitamos darnos cuenta de que nuestra condición es una condición malvada y que necesitábamos un Salvador, un Dios que viniera y cambiara el destino de nuestra eternidad. La Biblia enseña que Satanás es el autor del pecado y por lo tanto que Él es el autor del pecado. El pecado es la causa que tú y yo tengamos sufrimiento, incluyendo la muerte. El libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23, si no me equivoco. Dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, resucitó automáticamente porque en Él no había pecado y por eso no iba a morir, no iba a ver la muerte, no iba a quedarse en la condición de muerte porque venció la muerte, porque no había pecado en Él. Pero tú y yo necesitamos tenerlo ahora dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida para que en el día que inevitablemente este cuerpo muera, resucitemos en una nueva vida, resucitemos en la eternidad. Pero Satanás es el autor del pecado. Satanás es el autor de que tengamos sufrimiento, dolor y angustia. Todos nuestros problemas y sufrimientos
incluyendo la muerte misma, son producto de la rebelión del hombre contra Dios. No es Dios el que tiene la culpa de nuestros problemas. No es Dios el que tenga la culpa de los conflictos de la tierra, ni de la guerra, ni del cáncer en los niños, ni de la leucemia. Dios no es el culpable. Es nuestro pecado. Pero Job no tenía pecado. Dios hasta presumió de Job. Dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro tan íntegro como él. Y es cierto, como Job no había otro más íntegro. Todos los días se arrepentía de sus pecados y de los pecados de sus hijos. Y constantemente reconocía que necesitaba a Dios. Sin embargo, fue probado. Sin embargo, atravesó esta prueba. No es garantía. Entonces no es garantía de que me porte bien, entonces que no me va a venir ninguna cosa mala. Pues no. No es garantía, pero podemos confiar que estaremos de la mano de Dios, aun cuando atravesemos el valle de la sombra y de la muerte. Y nuestro jale, mi jale y tu jale, es portarnos bien. Es hacer lo que dice su palabra, pero sabiendo que Él va a permitir todas las cosas para un bien, para que podamos crecer, para que podamos depender de Él. Y hay cosas inexplicables y yo no te puedo decir y no voy a detenerme a explicarte por qué Dios permitió esto, por qué Dios permitió lo otro. No hay a veces respuesta aquí en esta tierra y el único que va a poder responder esa pregunta es Dios cuando estemos en la eternidad. A ti y a mí nos corresponde nada más confiar en Él. El sufrimiento va a traer en nuestra vida también unidad y consuelo. Cuando Jacob y Esaú, que eran dos mellizos que vivieron peleando toda su vida, pero muere su padre Isaac, en el momento que muere su padre, los dos hermanos ya toman un momento de reconciliación y los dos van juntos a enterrar a su padre. El dolor y el sufrimiento traerá unidad. Por eso Cristo dijo, Padre, en Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean uno, que tú y yo como iglesia seamos uno. Caminemos en unidad, vayamos a un mismo propósito, a un mismo objetivo, y es rescatar las almas de esta ciudad. Nuestro trabajo y nuestro objetivo es rescatar las almas perdidas de esta ciudad. El precio que tiene un alma, el precio tan valioso que tiene un alma, sea quien sea, es un precio incalculable para Dios. Tan incalculable es el precio de tu alma y de mi alma, que Él mismo tuvo que enviar a su propio hijo. A su hijo, que costó el sacrificio en la cruz por ti y por mí. El sufrimiento también contiene un mensaje de consuelo. Vemos en ese mensaje de consuelo en 2 Corintios 1, 3 al 4. 2 Corintios 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuando tú y yo hemos atravesado la prueba, la tribulación, tenemos la facultad de consolar a otros. De consolar a otros que están atravesando tribulación, y por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pasamos por momentos duros, difíciles, y eso nos va a dar la capacidad de ayudar a otros que estén atravesando un tiempo difícil, que hayan pasado o estén pasando por un momento complicado en sus vidas. El sufrimiento trae consigo un mensaje de consuelo. Pero ¿cuál debería de ser nuestra actitud hacia el sufrimiento? ¿Cuál debe de ser mi actitud y tu actitud hacia el mensaje que quiere traer el sufrimiento y el dolor? Primero, el número uno, mi actitud debe ser una actitud de adoración. Deberíamos decirle, Señor,
Creo que tú eres un Dios poderoso. No entiendo las cosas que me están pasando ni las cosas que están sucediendo, pero sí una cosa sé, que yo confío en ti y sigue siendo digno. Sigue siendo digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración, porque sigue sentado en el trono y toda la gloria es para ti. La verdadera adoración va a surgir de un corazón quebrantado, de un corazón quebrado. Pablo y Silas, amarrados en el cepo, en el calabozo más profundo, los arrojaron después de una pateada, de una golpiza tremenda, y los metieron a ese lugar nauseabundo y oscuro, húmedo, lleno de ratas. Los amarraron de sus pies y de sus manos con cadenas en el cepo y los olvidaron ahí. Sin embargo, en ese lugar tan oscuro y tan tenebroso, empezaron a cantar himnos a Dios y los presos los oían. O sea que no estaban cantando alabaré, alabaré, alabaré. Estaban cantando a todo pulmón para que su voz saliera de ese calabozo, para que su voz traspasara las paredes y toda la cárcel les escuchara. Estaban cantando con alegría después de que habían sido maltratados y que habían sido llevados a ese lugar tan oscuro. Y nuestra actitud debe de ser una actitud de adoración, aun cuando estemos en el calabozo más oscuro, con las cadenas más duras y más terribles, o con los lugares más escondidos de nuestra alma. Si estamos atravesando esos lugares deprimentes y solos, no te olvides que podemos utilizar esta arma que es la adoración y darle a Él la gloria que Él merece. Y del momento más duro, se dice que los esclavos en Estados Unidos que soportaban el látigo del capataz también y del castigo de aquellos que les oprimían, sobre todo en el sur de Estados Unidos, en medio de esos lugares donde ellos habían sido oprimidos, castigados, maltratados, abusados, ellos levantaron adoración y un corazón tan agradecido con Dios a pesar de las pruebas y de las dificultades. Y quiero continuar en el segundo punto, y es: debemos pedir a Dios que nos enseñe todo lo que Él quiere que aprendamos acerca de Él en medio del sufrimiento y el dolor. Debemos pedir a Dios que nos enseñe todo lo que Él quiere. Ve conmigo al Salmo 119. No lo vamos a leer todo, no te preocupes. Es el salmo más largo de la Biblia. Pero te quiero leer unos versículos que para mí han sido un refugio. Salmo 119, 67. Dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. El verso 71 dice del mismo Salmo 119: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. El verso 75 y 76 del mismo Salmo 119 dice: Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Necesitamos muchas veces el dolor y el sufrimiento para entender que su palabra a veces es todo lo que nos queda. Y que Dios es a veces lo único que tenemos para que en esos momentos oscuros brote una alabanza y le digamos: tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, eres digno de ser adorado. Número 3, nuestra actitud ante el sufrimiento debe glorificar a Dios. ¿Qué es eso de glorificar a Dios? Que da testimonio a otros, que otros van a ver en ti: ¿cómo es posible que esta persona ha sufrido tanto o está sufriendo y sigue confiando en Dios? ¿Cómo es posible que esta persona se siga haciendo
siga diciendo que es cristiano, que es cristiana, que confía en Dios, que conoce a Dios, y está sufriendo tanto. Y ¿sabes qué? Eso está hablando de tu fe y está dándole gloria a Dios, y está glorificando a Dios, porque está dando un testimonio de que a pesar de, tú sigues confiando en quién es Dios. Y que no vas a rajarte de esta fe, y que no vas a salir corriendo. Porque aunque sea dura la prueba y sea duro el dolor, Él estará contigo. En la escuela donde yo crecí era una disciplina muy dura. Y en los equipos de deportivos, no se diga. Todo mundo de repente anhelaba pertenecer al equipo de básquetbol. Era el equipo más popular. Pero todos tenían miedo al entrenador que tenía este equipo. Porque sabes que cuando ponía unos entrenamientos tan duros y tan pesados, que cuando alguien ya estaba diciendo no puedo, él se sacaba el cinto y les daba con ganas en las piernas, así pelonas, ¡pócatela! Y era bien salvaje, ¿verdad? Van a decir, porque pues, ¿qué tipo de escuela fuiste? ¿A una de medieval o? Pues más o menos, ¿no? Por eso el día de hoy que digan, ay no, pues es que el profe me vio mal, y ya todo derechos humanos se avienta encima del profe, ¿verdad? No, hombre, aquel de escuela era arcaico, todo era pero de tiro, y algunos de los que están aquí no me van a dejar mentir de que tal vez les tocó un profe o una educación así, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez un profe estaba al lado mío, y estaba yo en quinto de primaria, y él estaba, aclaro que no era en este país, ¿verdad? Era en otro. Y este profe en primera clase siempre sacaba su cigarro y se ponía a fumar, ¿verdad? En medio de la clase, ¿verdad? Y pues yo nunca he fumado ni nada de eso, ¿no? Entonces yo no soporto el aroma el humo del cigarro, ¿no? Y se puso al lado mío y se puso, y esto y que el otro, y estaba dictando y me tiraba a propósito el humo, así. Y decía, ¿y este salvaje qué le pasa? Y nomás porque tosí. Bueno, mejor ni les digo el castigo que me puso, ¿no? Que aquí está mi mamá, va a decir, pobrecita. Pero no, hombre, ese señor, no, ya iba a decir algo muy feo, pero no. Ese señor, pues ahí, ¿verdad? En el momento, y un castigo bien feo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que a veces hay cosas que parecen duras en la vida, pero te ayudan a crecer en carácter. Te ayudan a ir un peldaño más en algunos momentos de la vida y darte cuenta que no es para tanto algunas cosas de las que lloramos y decimos, otras sí, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta y decir, Dios, te necesito, pero ya. Y eres todo lo que necesito y quiero depender de ti. Todo lo que que permite Dios que atravesemos, aún en los momentos más difíciles, nos ayudarán a crecer. Y a veces Dios no va a aparecer así como alguien con un cinto o con una vara castigándonos, no. Ese es el mensaje que la religión quiere ponernos, de un Dios que quiere corregirnos y, ay, Dios te está castigando y por eso te ha venido esa prueba. No, lo hemos interpretado de esa forma, pero no es así. Cuando a alguien le va mal o a alguien está pasando algo, es porque, al contrario, es porque Dios ama tanto a esa persona que lo quiere ayudar a crecer. No es para que tú y yo juzguemos y digamos, le está pasando eso porque este es un hijo de... No. Pasamos pruebas porque Dios nos ama tanto que nos quiere enseñar a caminar, a crecer. Cuando tú y yo como padres a nuestros bebés y que les estábamos enseñando a caminar, ¿verdad? Los soltábamos tantito de la mano pero ahí estábamos, soltando de la mano y daban sus pasitos, ¿verdad? Y de repente cuando se iban a caer, los agarrábamos y así estábamos. Y así está Dios, parece que nos ha dejado, pero no, ahí está Él presente. Y cuando nos vamos a caer, extiende su mano y nos agarra. Pero nos está dejando que caminemos, que aprendamos a caminar, que aprendamos a llegar a la meta, que aprendamos a salir adelante. En el sufrimiento hay también un mensaje de advertencia. El profeta Amós, ya no hay mucho tiempo para leerlo todo, pero el capítulo 4 del 11 al 12, el profeta Amós hace una exhortación al pueblo de Israel porque a pesar que vieron
que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, el pueblo de Israel no entendió con esa advertencia y siguió de terco en el pecado. Y en pocas palabras el profeta les dijo: ahora aténganse a las consecuencias, porque viendo la tempestad nos hincan, ¿verdad? Viendo lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, ustedes no agarran la onda, pues. No quieran que venga destrucción a ustedes. ¿Cómo respondo al sufrimiento? Hay 3 cosas que yo debo de responder al sufrimiento. En primer lugar, debo de arrepentirme de todos mis pecados. Debo decirle: Señor, soy un pecador. Quiero arrepentirme de todos mis pecados. Y esto va a involucrar un cambio de pensar y de vivir. Jesús dijo: a menos que se arrepientan, van a perecer. Lucas 13:3. En segundo lugar, necesitamos recibir por fe a Jesucristo como Señor y Salvador. La fe significa un compromiso total, significa que tienes que llevar en tu mente, en tus emociones, a Cristo por fe. Tienes que decir: Señor, creo en ti, creo que Jesucristo murió por mis pecados y creo que es mi Salvador. Tal vez estás aquí y nunca has hecho una oración de este tipo. En tercer lugar, debes de estar dispuesto a seguirlo y a servirlo a Él como un discípulo. Y esto significa leer esta carta de amor que se llama Biblia, o le decimos Biblia, que significa conjunto de libros. Necesitamos conectarnos con Dios, con otros creyentes como los que estamos aquí, y necesitamos platicarle a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tal vez estás viéndonos por YouTube o por la transmisión y no has hecho ni tomado ninguna de estas 3 decisiones, pero yo te invito para que le des a Cristo Jesús el control absoluto de tu vida. Yo te quiero decir algo: Dios no es un Dios controlador. El ser humano hemos tratado, y con la religión hemos tratado de hacer parecer muchas veces equivocadamente, hemos querido dar una mala imagen y hemos dado una mala imagen de un Dios controlador, pero Dios no es controlador. Tan menos controlador es Jesús que Él dijo: aprendan de mí que mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Y dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Esa no es una invitación controladora. Al contrario, es la invitación que menos queremos. Negarme a mí mismo y tomar mi cruz. Esa es la invitación menos manipuladora que existe. No quieras manipular a nadie. Aquí no queremos manipular a nadie. Aquí no queremos controlar a nadie. Ni Dios quiere controlarte a ti. Pero si yo decido darle el control de mi vida, las riendas de mi vida, y no dejar de que mi opinión sea la que gobierne, sino la opinión de Dios, entonces tendré un destino diferente. Tendré un mejor destino. Y vamos a hacer pronto esta oración, pero quiero terminar con esta historia. El 10 de marzo de 1700 y garra se cumplió. ¿Qué fecha estamos hoy? Ya ni me acuerdo. ¿Hoy es 11 o 12? 12, pues hace 2 días, el 10 de marzo, pero de 1700 y cacho, surgió una enorme tormenta en el mar Atlántico. Y en el barco, ese barco iba lleno de esclavos, y iba un hombre esclavista llamado John Newton. Y John Newton, en ese momento, que él había sido un hombre muy malvado, había crecido en la fe, en el camino de Dios. Su mamá tenía una preocupación para que él caminara con Dios, y había de una u otra forma cantado algunos himnos a Dios. Pero sabes que todo eso se olvidó, quedó en el pasado. John Newton creció y por las situaciones de la vida terminó siendo un
siempre se ha traficado algo, ¿no? Pues en aquel tiempo se traficaba esclavos. Y él era un traficante más, pero de esclavos. Y en medio de una gran tempestad, de una gran tormenta, el 10 de marzo de 1700 y garra, dice que en ese momento de esa tormenta, que pensó que se hundían y morían, se acordó cuando él era pequeño, y cuando iba a la iglesia, y cuando cantaba esos himnos, y cuando su mamá le decía, lee la Biblia. Se acordó de aquellos momentos donde había cantado a Jesús, y hizo una promesa y le dijo, Dios, yo he sido pecador, me arrepiento de mis pecados. Si tú permites que yo viva, te voy a servir. ¿Y sabes qué? John Newton, al pisar tierra, Dios lo libró de que muriera y toda esa tripulación. Dejó el comercio de esclavos, dejó de ser un traficante y entregó su vida a Dios. Lo ordenaron como ministro de la iglesia anglicana. ¿Y sabes qué? En él nació un deseo de escribir un himno que hablara de este encuentro, que hablara de este encuentro que él tuvo con Dios. Y es el himno que ha sido un himno para todas las generaciones, y más en Estados Unidos. A aquellos que eran esclavos se dieron cuenta que un ex-esclavista compuso este himno, y es el himno de Amazing Grace o Sublime Gracia. John Newton dejó que una tormenta lo moldeara y lo hiciera volver a Dios. El propósito del dolor y del sufrimiento y de las tormentas que tú y yo tenemos muchas veces va a ser a que tú y yo volvamos a Dios. Volvamos a casa y lo volteamos a ver.